estudiado géneros literarios, hemos estudiado figuras literarias, ahora nos toca conversar acerca del siglo de oro español. Un panorama del siglo de oro que nos va a ayudar a entender sobre todos estos géneros y figuras. ¿Estamos bien? Perfecto. Te cuento entonces rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Punto número 1, comenzamos, así que muy atento. Si hablamos nosotros acerca de literatura española, el capítulo más importante de España para un examen de admisión se llama Siglo de Oro Español. Y si hablamos nosotros acerca del Siglo de Oro Español, tenemos que ubicarnos en una época específica. Tenemos que ubicarnos en una fecha específica. Hay una fecha que es el punto de partida para el Siglo de Oro Español. Y esta fecha, punto de partida para el Siglo de Oro Español, es 1492. Sabemos que 1492 tiene que ver con Cristóbal Colón, es cierto, pero 1492 representa mucho para España. 1492 en la literatura española va a representar lo siguiente. Primero, para este año ya tenemos en el poder a los reyes católicos. ¿Y qué significa la presencia de los reyes católicos en España? La presencia de los reyes católicos tiene que ver con la unión de los reinos bajo una sola corona. Por un lado, tenemos a Isabel de Castilla y por el otro lado tenemos a Fernando de Aragón. La unión de ambos, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, va a representar para nosotros la unificación de los reinos de España. Pero estos reinos de España tenían una amenaza. La amenaza eran los moros, ¿cierto? Que ahí se puede mover la cámara. Ah, claro, ya, no te preocupes, sí, ya lo vi. Ahí está. Te decía, estos reinos de España van a tener una amenaza. La amenaza van a ser los moros. Entonces, la presencia de los musulmanes va a ser una gran amenaza para España. Y es por eso que en el siglo VIII los musulmanes llegan. ¿Te acuerdas? Y cuando en el siglo VIII los musulmanes invaden España, entonces nosotros vamos a esperar casi 800 años para poder expulsar a los musulmanes. Es en 1492 que Fernando de Aragón logra la toma de Granada. ¿Y qué significó la toma de Granada para España? La toma de Granada significó por fin la expulsión de los moros. Ya la tienes. Los moros van a ser expulsados de España en el año de 1492. Ese es otro punto. ¿Qué significa eso? Unidad religiosa y consolidación de la unidad política. ¿Qué más ocurre en el año de 1492? En el año de 1492 vamos a tener a Cristóbal Colón, llegando a lo que luego llamaría el Nuevo Mundo, las Indias Occidentales, lo que luego se llamaría América. ¿Qué significó la llegada de Colón a América? Obviamente no puede haber siglo de oro si no hay oro, ¿cierto? La llegada de Colón a América va a representar un cambio económico enorme, porque vamos a dejar por un lado una escuela fisiocrática donde la riqueza se encontraba en la posesión de la tierra, donde el dueño de la tierra precisamente va a ser el más poderoso, y vamos a pasar a una economía mercantilista, en donde la riqueza se encuentra en los metales preciosos, oro, plata. Eso es lo que va a caracterizar este año. Y exacto, Marcia, lo que me estás diciendo. Por último, vamos a tener a Antonio de Nebrija. Y Antonio de Nebrija en el año de 1492 va a ser el autor de la primera gramática castellana. ¿Qué cosa es la gramática? El conjunto de leyes y principios que rigen el funcionamiento de una lengua.
Entonces, antes de Nebrija no existía una norma, podías escribir prácticamente como quieras. Y eso se nota en la literatura anterior al siglo de oro. Pero en el siglo de oro el lenguaje se unifica y en el siglo de oro el lenguaje se eleva, llegando a aparecer joyas como el Quijote, con la cual a Cervantes se le va a llamar padre del idioma. ¿Listo? Esto pasó en 1492. ¿Lo tenemos claro? ¿Está sencillo? ¿Está facilito? Sí. Primer punto. ¿Listo? Perfecto. Punto número 2. Si hablamos nosotros de los reyes católicos, estoy haciendo eso, un repaso. No entiendo, Tracy. Aquí está, es esto, estamos empezando con calma. Dijimos que para 1492 están casados los reyes católicos. Para 1492, Fernando de Aragón expulsa a los musulmanes. Y es en este año en que Colón llega al Nuevo Mundo, por lo que nace el mercantilismo. Y en este año nace la gramática. Son 4 hechos que ocurren en 1492. Unidad política, territorial, religiosa, crecimiento económico y unidad lingüística. Todo esto pasa en 1492. En este año vamos a tener un detalle. Yo tengo por un lado a Fernando. Este se llama Fernando de Aragón. Y por el otro lado yo tengo a Isabel. Y esta se llama Isabel de Castilla. Cuentan que en este matrimonio quien llevaba pues las riendas, obvio, era Isabel, ¿cierto? Era Isabel. Y acuérdate que uno de los días más felices para Fernando en este matrimonio fue cuando ella se murió, ¿cierto? Las cosas como son. Cuando ella se murió, él celebró. Y es aquí donde había un problema. El problema es que no se podía quedar con el poder, porque Isabel había armado todo para que después de muerta seguir mandando. Así son, chicos. ¿Y qué cosa hizo Isabel? Hizo que la corte sea eminentemente castellana. La corte es como el Congreso, para que te hagas una idea. Y la corte, que es eminentemente castellana, le va a poner trabas a Fernando de Aragón. No, Fernando, tú ya no puedes gobernar. Tiene que gobernar un heredero. Un heredero, sí. Y Fernando tenía una hija. Se llamaba Juana. Y se conoce como Juana la Loca. ¿Y por qué Juana la Loca? Porque Juana la Loca estaba casada con Felipe el Hermoso. Y acuérdate que cuando Felipe el Hermoso muere, Juana se vuelve loca, ¿cierto? Y esta Juana hasta se encierra con el cadáver y trata de impedir de que lo entierren. Entonces, sí fui, dice Juana. Entonces, Juana no puede gobernar. Y si Juana no puede gobernar, ¿quién va a gobernar? Pero hay un heredero. Pero es apenas un muchachito. Se llama Carlos. Y entonces Fernando la pensó. Claro, que traigan a Carlitos, a mi nieto. ¿A quién le va a hacer Carlos caso? ¿A la corte o al abuelito? Que traigan a mi nieto, dijo. Y este sería el primer Carlos que gobernó en España. Carlos I, Carlos I. Y así Fernando lo crió, Fernando lo educó, Fernando lo formó, Fernando lo preparó. Por eso Carlos es un rey al estilo aragonés. Los castellanos eran más aguerridos, los aragoneses eran más diplomáticos, los aragoneses eran más metódicos. Y él va a ser un rey metódico, criado por un aragonés. Y este Carlos I, luego va a perder a su otro abuelito, el emperador alemán. Y cuando el imperio alemán quede sin heredero, lo van a invitar a Carlos para que gobierne. Y Carlos, que era el primero en España, ya en Alemania había un Carlos I, había un segundo, había un tercero, había un cuarto. Entonces le colocaron Carlos V. Es así que se llama Carlos I de España y V de Alemania. Exacto, Tracy. Carlos tenía un territorio enorme. Para que te hagas una idea, mira, un supermapa, ni el profe de geografía lo hace tan bacán. Es broma. Ahí tenemos Europa,
Ahí está Italia, ahí viene todo. Por acá viene África. Por acá viene Asia. Obviamente un supermapa, yo lo sé. Muérete de la envidia, lámina Bruño. Y acá tenemos América, ¿cierto? Ahí está. Muérete de la envidia, láminas Huascarán. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. ¿De qué tamaño, iba a decir de qué tamaño era Carlos V, pero suena en doble sentido, ¿no? ¿De qué tamaño era el reino de Carlos V? Si no, no, yo te conozco, debo tener cuidado con todo lo que diga contigo. ¿Cómo era el territorio de Carlos V? Tenía España, aquí está España, chiquita, ¿cierto? Y como tenía España, por el Tratado de Tordesillas, tenía toda esta parte de América, ¿cierto? Hasta la Florida. Hernando de Soto va a conquistar la Florida. Luego vamos a tener que por 10 años va a gobernar Portugal. Entonces los españoles tomaron café. Ahí está. Vamos a tener también que al ser emperador alemán va a tener todo el Sacro Imperio Romano. Alemania, Italia y todas las zonas aledañas. Bien chiquito su reino. Con él, Magallanes va a intentar buscar el paso por el sur de América. Magallanes viene por acá. Magallanes pasa por el estrecho que hoy en día lleva su nombre, el estrecho de Magallanes, y Magallanes va a llegar hasta las Molucas. También tiene territorio por acá y va a tener territorio en la zona de las especies. Y no solo eso, al regresar ya no Magallanes, sino Sebastián Elcano, van a tener territorio aquí en Guinea Ecuatorial, en zona de África. Sonia, tu micrófono, por favor, Sonia, confírmeme si se apagó. Y llegan acá. ¿Se apagó el micrófono de Sonia? Díganme, para si no... Sí, allá, perfecto. Entonces, como notarás, tiene territorio en todos los continentes. ¿Qué significa? Significa, escúchame bien, significa que Carlos V se va a caracterizar por una frase que dice: en mis imperios nunca se oculta el sol. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué significa? Que vamos a estar ante lo que se podría llamar en esta época el Imperio Español. Eso es el siglo de oro. Carlos V es el primer rey del siglo de oro. ¿Pero qué es siglo de oro? Te lo cuento de la siguiente manera. El siglo de oro español se va a caracterizar porque no es un siglo en realidad, es el tránsito por 2 siglos. En el siglo de oro español vamos a tener parte del siglo XVI y parte del siglo XVII. Si hablamos nosotros del siglo XVI, le vamos a llamar Renacimiento. Esto es parte del siglo XVI. Y si hablamos del siglo XVII, le vamos a llamar Barroco, parte del siglo XVII. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué hay en el Renacimiento que hay en el Barroco? Te lo resumo rápidamente. Al Renacimiento en España se le va a llamar el auge. ¿Auge de qué tipo? Auge económico. El nivel de vida en España es elevado. Auge político, los reyes son muy admirados. Auge social y sobre todo auge militar. Acá aparece la Real Armada Invencible. Esto es lo que se va a dar durante el reinado de Carlos I y V y durante el reinado de Felipe II. Esto es el Renacimiento. En cambio, el Barroco en el siglo XVII representa la crisis. Crisis económica, el nivel de vida es paupérrimo. Crisis política, los reyes decadentes. Crisis social, el nivel de mendicidad es enorme. Acá el pícaro se vuelve un bandolero. Y crisis militar, la Real Armada Invencible fue vencida.
Y es acá donde aparecen Felipe III y Felipe IV. Este es el contexto del siglo de oro español. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Renacimiento es auge, barroco es crisis. Ahora, todavía no hablo de la literatura. Si hablamos de literatura, en el Renacimiento vamos a tener primero que España va a imitar a Italia. Influencia italiana. Debido a que Carlos V gobierna Italia y gobierna España, llega la influencia. Segundo, el hombre es el centro de todo. A esto se le llama, antropocentrismo. El hombre es el centro de todo. Es acá donde la belleza predomina. Esto es Renacimiento y la belleza se caracteriza por la sencillez, la armonía. Es en esta época donde vamos a sentir una profunda admiración por los clásicos. A ver, para que te ubiques, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es el gusto por los clásicos. En el Renacimiento me gusta el presente. En el Renacimiento me gusta el hombre, en el buen sentido, la raza humana. En el Renacimiento me gusta la delicadeza, la armonía, la sencillez, la cultura antigua. Eso es Renacimiento y el hombre es el centro de todo. Eso lo vamos a tener en el Renacimiento. Si hablamos nosotros de Renacimiento, aquí vamos a tener, por ejemplo, en poesía, a Garcilaso de la Vega. ¡Uy! El primer soldado caído en la literatura española. El hombre que se enamoró de Isabel Freire y que lo rechazaron. El que escribiría las églogas donde los pastores eran un pretexto. Él lo que quería era llorar por ella. Oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quedo, más helada que la nieve, Galatea. Estoy aquí llorando, pues la vida temo y témola con razón, pues tú me dejas. Ahí está. El otro que está por acá es Fray Luis de León. Y con Fray Luis de León vamos a tener la oda, ¿te acuerdas? A la vida retirada, el Beatus Sile. Son conceptos que voy a explicar en breve, no te preocupes. La oda a la vida retirada, el famoso Beatus Sile. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, siguiendo la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Y tenemos también por aquí nosotros de autor anónimo, una novela picaresca llamada El Lazarillo de Tormes. De la vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Eso es Renacimiento. Sí, acá tienes el Carpe Diem, Beatus Sile, Locus Amenos. En un momento lo voy a explicar, Marcia. Claro que sí, aquí lo tenemos. ¿Ya está? Luego viene el barroco. ¿Qué es el barroco? Quiero que compares auge, crisis. El barroco se va a caracterizar por un profundo pesimismo. El barroco se va a caracterizar por una sensación de decepción. El humanismo está acá. Recuerda que admiración a los clásicos es humanismo. Humanismo es admiración a los clásicos. Pero en el barroco hay decepción, hay pesimismo. Debido a la crisis, el barroco se caracteriza por el odio al hombre. El barroco se caracteriza por el odio al presente. El barroco es, ¿para qué vivir si me voy a morir? El barroco es, ¿para qué limpiar si te va a ensuciar? El barroco es, ¿para qué luchar si voy a fracasar? Eso es barroco. En el barroco, habla bien, ¿no? En el barroco, claro, Lope de Vega comenzó en el Renacimiento, pero terminó en el barroco, claro que sí. En el barroco, por eso predomina la inestabilidad. Todo se va, todo se pierde, todo cambia. En el barroco vamos a tener el dinamismo. Todo está en constante movimiento. Todo está en constante cambio. ¿Qué dice? A ver, profe, ¿por qué dijo que el Renacimiento predomina el presente, se ama a los clásicos? No he dicho predomina el presente, he dicho le gusta el presente.
ama el presente. Es que ahí hay una diferencia. Acá yo amo el presente, acá yo odio el presente. Es decir, acá me gusta la época en la que vivo, porque en esta época cualquiera puede ser artista. En cambio acá, con la crisis económica, yo odio la época en la que vivo. Esa es la diferencia, no tiene nada que ver con los clásicos. Es decir, yo admiro a los clásicos porque soy humanista, pero acá me gusta la época en la que estoy viviendo. En cambio, en el barroco, justo es lo que estaba mencionando, dinamismo significa que todo está en constante cambio. Dinamismo significa que todo se va, todo se pierde. Sí, ¿a qué se debió la crisis económica? Para empezar, la crisis abarcó toda Europa. Primero por los reyes decadentes. Felipe III, Felipe IV. Felipe IV declara en bancarrota a España. Segundo, ¿por qué? Porque todo el oro de América que se iba comiendo y comiendo. ¿Por qué? Por todo lo que le quitaban los demás. Se iba comiendo por las comisiones, la burocracia. Y tercero, porque el oro es valioso con un requisito. ¿Cuál es el requisito para que el oro sea valioso? Que sea un bien escaso. ¿Y qué pasa cuando toda Europa se llena de oro? El oro deja de ser escaso. ¿Y qué pasa cuando deja de ser escaso? El oro pierde su valor. Exacto. Cosas que el maestro de economía te puede explicar tranquilamente, ¿cierto? Obviamente, todo bien escaso es valioso. Cuando deja de ser escaso, ya no vale tanto, ¿cierto? Ahora, un detalle importante que tenemos acá. Dentro de este barroco, nosotros vamos a tener la conciencia de lo efímero. La vida no dura nada, la vida no vale nada, nos vamos a morir, todo se acabó. Eso se llama conciencia de lo efímero. ¿Listo? Ese es un pensamiento muy barroco. En el barroco vamos a tener la exuberancia formal. En el barroco vamos a tener demasiado adorno. En el barroco vamos a tener demasiado retocado, demasiado maquillaje. Eso es lo que caracteriza al barroco. Literatura hermética, inentendible, mitológica. Y acá tenemos, para los que me estaban preguntando, primero a Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote es el poeta de la luz y las tinieblas. Luis de Góngora y Argote es el poeta culterano, autor de Soledades. Poesía mitológica y compleja. Dice. Acá tenemos a Francisco de Quevedo y Villegas. Francisco de Quevedo y Villegas va a ser el poeta autor de A un hombre de gran nariz. Érase un hombre, una nariz pegada. Era una nariz superlativa, una alquitara medio viva, un pez espada malbarbado, burlándose de Góngora, ¿cierto? Tenemos acá nosotros a Miguel de Cervantes Saavedra. Con Miguel de Cervantes Saavedra nosotros vamos a tener el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿cierto? Y tenemos, mira, van 3, pero faltan 2. Tenemos acá a Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, el monstruo de la naturaleza, como le llamó Cervantes, el autor de Fuente Ovejuna. Y tenemos acá también a Pedro Calderón de la Barca. Y con Pedro Calderón de la Barca vamos a tener la historia de Segismundo encerrado en una torre, en una obra llamada La vida es sueño. Y todo esto es el panorama del siglo de oro. Ya, profe, ¿pero todo viene en el prospecto? No. ¿Qué viene en el prospecto? Primero, Garcilaso. Segundo, Lazarillo de Tormes. Tercero, Quijote. Y cuarto, La vida es sueño. Estos son los 4 autores que están en el prospecto de San Marcos. Garcilaso, Anónimo de Lazarillo, Cervantes y Calderón de la Barca. Fray Luis, Góngora, Quevedo, Lope, no. ¿Listo? Ese es el prospecto de admisión. Y lo que vamos a hacer nosotros en este momento es un panorama del siglo de oro. Hasta acá, ¿está claro? Cuéntame. Si tienes dudas, manifiéstate. Esos 2 puntitos con la O, ¿por qué? ¿Por qué la cara de admiración? Ese es el prospecto de San Marcos. Pregunta, Tracy, pregunta con confianza, aprovecha. A ver, dime, no te anuncies, de frente mándala.
Ajá, vamos, repito, no te preocupes. Admiración por los clásicos significa que vas a dejar atrás todo lo medieval. Sí, mi botellita chiquita, no más roche. Vas a dejar atrás todo lo medieval. Un momento, ahorita te ayudo, Piero. ¿Qué significa esto? Lo medieval era lo teocentrista. Dios es el centro de todo. Entonces, si nosotros dejamos atrás lo medieval, nos volvemos antropocentristas. Pero un momento, ¿quiénes fueron los primeros antropocentristas en la historia? ¿Quiénes fueron los primeros que exaltaron al hombre en la historia? Claro, los griegos. Entonces nosotros vamos a admirar a los griegos, vamos a aprender de los griegos. Así como los griegos pusieron al hombre como centro, nosotros también. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque a la Iglesia Católica le revienta que mires a los griegos. Porque a la Iglesia Católica le enoja que mires a los griegos. Porque los griegos eran paganos. Pero yo quiero aprender de ellos. Desde Dante Alighieri, por eso Dante Alighieri colocó a Virgilio como un guía en la Divina Comedia. Precisamente esa fue una pregunta de San Marcos el sábado, ¿no? Dante Alighieri colocó a Virgilio como uno de sus guías. Y Dante Alighieri decía que Virgilio era sabio. Ojo, no era católico, no era sabio. Obviamente, ¿te das cuenta? Ese es el símbolo. Claro, vamos a tener, por ejemplo, en el Renacimiento, que yo amo a los clásicos porque yo admiro mi pasado. Esa es la novedad, a eso se refiere. Y lo que me preguntaban de los reyes católicos, lo que me preguntaba, ahorita te explico eso, no te preocupes. Lo que me preguntaban de los reyes católicos, hay un detalle importante. Si tú hablas de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón eran los dos reyes que al casarse unen a toda España. ¿Por qué? Porque los reinos de España eran varios, los reinos de España eran diversos, pero al unirse los reyes Fernando e Isabel, todos los reinos se unifican bajo una sola corona. Eso es precisamente lo que va a pasar acá. Todos los reinos se unifican bajo una sola corona. Ahora, vamos a responder esa duda que estás planteando. Virgilio en la Divina Comedia tradicionalmente simboliza la razón, ¿cierto? La teoría nos dice que simboliza la razón. La pre-San Marcos nos dice que simboliza la razón, pero la pre-San Marcos también nos dice que simboliza la sabiduría. San Marcos siempre te va a poner una pregunta polémica en cada examen. En este caso fue la de Dante. ¿Por qué? Porque Virgilio es la razón y Virgilio es la sabiduría. Las dos son correctas. Las dos son correctas. Pero, ¿cómo puedo marcar la clave? Tenías que leer el texto. ¿Leíste el texto? ¿Leíste el texto o no? ¿Qué decía el texto? Tú eres mi maestro, mi guía, de quien yo tomé tan solemne estilo, quien inspiró mis primeros versos, por quien yo escribo. Tú eres de quien aprendí. Dime, ¿qué predomina más? ¿La sabiduría clásica o lo racional? Lo racional queda de lado acá. Acá predomina más el concepto de sabiduría. Solo había que leer el texto, porque las dos eran correctas. Siempre va a poner una polémica. Un ejemplo, en el último examen, el examen de ayer, también hubo una pregunta polémica, la de García Márquez, donde te hablaba de fantástico, mítico, realista, ¿cierto? Y te decía la repetición de los nombres, te decía la presencia de personaje, la repetición de acontecimientos y de nombres, el tiempo cíclico, y ahí tenías que recordar que para San Marcos, tiempo cíclico es igual a tiempo mítico, por eso la clave era mítico. No porque García Márquez hable de mitología, sino porque te está hablando de tiempo cíclico. No podías marcar fantástico porque García Márquez es un realista mágico. Y mágico y fantástico no es lo mismo. Ya lo vamos a aprender en el módulo correspondiente. No te preocupes. Vamos paso a paso. ¿Listo? Por eso siempre es bueno manejar las mañas del examen de admisión. Pero no es difícil. Tú solo tienes que estar atento. Vamos, ¿puedo borrar esto? Cuéntame. Sí, ya está. Vamos a tomarle una foto, no te preocupes. Y pasamos a borrar la primera parte. ¿Listo? Y con eso tenemos todo nuestro primer paso. Ya está, señores. Vamos a ver un ratito. Y explicamos a qué se refiere todo el siglo de oro. Vamos a explicar punto por punto. ¿Ya? ¿Ya está? Perfecto. Gracias. Ahora sí, borramos. Hablemos de la poesía del siglo de oro. Lo único que he hecho es la presentación del siglo de oro, esquematizar el siglo de oro y el contexto, que es importante. Pero ahora nos toca hablar de los géneros en el siglo de oro.
vamos a hablar de la poesía, vamos a hablar de la novela y vamos a hablar del teatro. Si bien es cierto, es enorme, el capítulo es enorme, vamos a hacer pues un panorama en realidad para que todo esto se pueda entender. Veamos. Primer punto, atento, no te distraigas. Comenzamos con la poesía del siglo de oro. ¿Quieres aprender la poesía del siglo de oro? Solo tienes que saber una pequeña historia. ¿Cuál historia? Había una vez un hombre llamado Juan Boscán. ¿Listo? Juan Boscán soñaba con ser poeta. Pero Juan Boscán no tenía de quién aprender. Juan Boscán no tenía maestro. Juan Boscán no tenía de quién aprender. Y entonces, ahora, Juan Boscán, en un momento determinado, se le presentó una oportunidad. Viajar a Italia. Como Juan Boscán era guardia de Carlos V, Carlos V le dijo, ¿va a Italia? No, pues. Y Juan Boscán se fue para Italia. Y en Italia, Juan Boscán conoce a Andrea Navallero. Y Andrea Navallero le dijo, oye, tú eres poeta, ¿verdad? Sí. A ver, muéstrame lo que haces. Y Juan le enseñó algunos versos a Andrea. Y Andrea le dijo, como que está en algodón. Oye, ¿y por qué no escribes como escriben los italianos? Y te imaginas la cara de Juan, ¿cómo? ¿Y por qué no escribes como escriben los italianos? ¿Y cómo escriben los italianos? Yo te enseño, yo te explico. Y Andrea Navallero le enseñó a Juan Boscán cómo escriben los italianos. Si tú aprendes lo que Andrea Navallero le enseñó a Juan Boscán, con eso tienes todo. Solo tienes que aprender qué le enseñó Andrea Navallero a Juan Boscán. Ahora, vamos a ver. ¿Qué crees que le enseñó Andrea a Juan? Primer punto. Andrea le enseñó a Juan las figuras literarias. Así le vas a llamar, las figuras literarias. ¿Cuáles son las figuras literarias que le enseñó Andrea Navallero a Juan Boscán? Son 3 figuras literarias las predominantes en el siglo de oro. La primera se llama metáfora. ¿Tú te acuerdas que la metáfora, lo vimos la semana pasada, es una comparación implícita? ¿Qué significa esto? Una comparación sin cómo. Tus ojos son estrellas, ¿cierto? Andrea Navallero le enseñó a Juan Boscán la hipérbole. ¿Qué era una hipérbole? Una exageración. Eres más dura que el mármol, eres más fría que el hielo. Exageración. Andrea Navallero le enseñó a Juan Boscán el hipérbaton. ¿Qué es el hipérbaton? El hipérbaton es habla, el desorden sintáctico del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada. Perfecto. Y todo esto lo aprendió Andrea Navallero, perdón, lo aprendió Juan Boscán y lo llevaría a España. Pero no es lo único. Como les gustan los clásicos, aprendieron algo de los clásicos. Andrea Navallero le enseñó a Juan Boscán los tópicos latinos. ¿Qué son los tópicos latinos? Los tópicos latinos son normas o tópicos de la cultura romana. ¿Cuáles son estos? Acá vamos a repasarlos. Carpe diem, lo que me preguntabas. Carpe diem significa vive el día. Carpe diem significa goza el momento. Carpe diem significa aprovecha tu juventud. Vive al máximo antes de que seas viejo. Eso es carpe diem. ¿Listo? Aprovecha tu juventud. Beatus ile con doble L significa, un cole se llama así, ya. Beatus ile significa dichoso aquel. ¿Qué es dichoso aquel? Dichoso el pastor, dichoso el que vive en el campo, dichoso tú que vives en provincia y gozas de la naturaleza, del paisaje, de la armonía y de la calma.
Tristes los que vivimos en la ciudad. Sí, Carla, pero hablando del pastor, no de la naturaleza. Háblame del pastor, del hombre, no del lugar. Háblame del hombre. Dichoso el que vive en el campo. Que envidia tu vida, una cosa así. En cambio, locus amenos o lugar ameno, esto significa lugar feliz. Y el lugar feliz, este sí es hablar del campo. Este sí es el campo. O sea, si yo describo la naturaleza, locus amenos. Y si yo digo, qué dichoso el que vive en la naturaleza, beatus ille. Y si yo te digo, escápate, vete al campo, aprovecha tu juventud, vive tu vida antes de que seas viejo, ¿cómo se llama eso? Carpe diem. Muy bien. Y uno más que aparece en la poesía del siglo de oro. Ubi sunt, con signo de interrogación al final. ¿Qué es ubi sunt? Onta. ¿Cómo? ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está qué? ¿Dónde está qué? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus metas? ¿Dónde están tus proyectos? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está él? ¿Dónde está aquello que te hace feliz? Ya se fue, ya lo perdiste, ya pasó. ¿Dónde está? Ese es, ¿dónde está? Con otro dice, sí, es más feliz, hijo, ya lo sé. Pero bueno, entonces tenemos 4 tópicos. El primer tópico, aprovecha tu juventud, carpe diem. Segundo tópico, dichoso el pastor, beatus ille. Tercer tópico, lugar feliz, locus amenos. Y cuarto tópico, onta ubi sunt. ¿Listo? Todo esto es del Renacimiento y llega hasta el Barroco. Todo esto llega hasta el Barroco. Son tópicos romanos que van a influenciar todo el siglo de oro. Ahora, ya tengo figuras literarias, ya tengo tópicos. ¿Qué me falta? Una última parte. Exacto, el campo siempre se asocia con el lugar feliz. Lo que pasa es que en Italia nace la literatura pastoril, pues acuérdate, en Italia nace la literatura pastoril. Excelente, Francisco. ¿Qué nos falta? Las estrofas. Tenemos que hablar de las estrofas. Para empezar, ¿cuál es la métrica, la medida de los versos que se utiliza? ¿Te acuerdas que la semana pasada hicimos un repaso de métrica? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos un poco de cómo se llaman las sílabas métricas, la ley de acentos finales? Pues llegó tu momento. En este capítulo se utiliza eso. Los versos de 7 y los versos de 11 son los más usados en el siglo de oro. Al verso de 7 le vas a llamar heptasílabo. Los españoles escriben con versos de 7 y versos de 11, nada más. Al verso de 11 le vas a llamar endecasílabo. ¿Listo? Entonces jugamos con los heptasílabos y endecasílabos. ¿Y qué estrofas tenemos? 1, 2, 3. 3 versos de 11 sílabas. Le llamo terceto. Toda la Divina Comedia está escrita en tercetos. 3 versos de 11. El siglo de oro está conformado por sí, los dos, Mayra. Recuerda que hemos dicho hace un momento en la pizarra anterior que el siglo de oro es 16 y 17. Renacimiento y barroco, los dos. ¿Listo? Otro detalle. Si en vez de 3 tengo 1, 2, 3, 4. Ya no tengo 3 de 11, tengo 4 de 11. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si 3 de 11 es terceto, 4 de 11 se llama... Te demoraste. Claro, sin miedo. Cuarteto. ¿Listo? ¿Y qué pasa si mezclo el terceto y el cuarteto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Te conté que Lope de Vega hizo uno de estos en 2 minutos, ¿te acuerdas? Son 4, 4, 3, 3. 14 versos. Todos de 11. ¿Cómo se le llama a 2 cuartetos y 2 tercetos? Excelente. Es la estrofa más famosa del siglo de oro. Se llama soneto.
2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Te acuerdas? Un soneto me manda a ser violante, que en la vida me he visto en tanto pleito, 14 versos, dicen que soneto burla, burlando varios 3 delante. La clase pasada, ¿cierto? Otra. 1, 2, 3, 4, 5. ¿A qué se parecen esos versos? A esto. Mira, solo estira 2 dedos, el meñique y el índice. A los dedos doblados le llama 7. Spider-Man, habla bien. A los dedos doblados le llamas 7 y a los dedos estirados le llamas 11. ¿Listo? Vamos a ver. Son 5 versos. Dedo doblado, 7. Dedo estirado, 11. Dedo doblado, 7. Dedo doblado, 7. Dedo estirado, 11. Y entonces yo tengo una estrofa que dice 7, 11, 7, 7, 11. ¿Y cómo se llama esta estrofa? Lira. Esta es la famosa lira. El nombre lo puso Garcilaso porque con esta mano se toca la lira. El arpa de 5 cuerdas, ¿te das cuenta? Es la mano que toca la lira. Entonces, 7, 11, 7, 7, 11. Fray Luis de León, qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, siguiendo la escondida, senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Claro, primera, segunda, tercera cuerda, cuarta y quinta. Garcilaso vio el parecido de la mano tocando la lira y a Garcilaso por eso le puso ese nombre, la lira. Heme aquí tocando mi dulce lira. En la canción 9 o La flor del nido, ahí le pone nombre a esa estrofa. Otro, tenemos 1, 2, no, mejor lo hago con regla, mi pulso es feo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tenemos 8 versos de 11, no es octeto, no es octeto. 8 versos de 11, los poemas épicos están escritos así. Se llama octava real. Así le vas a llamar. Octava real. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, N. N. ¿Usted también con el N? Sí. N versos de 7 y 11 en el orden que te dé la gana. Ah, ser indefinida de versos de 7 y 11. Sí. Se llama estancia o silva. Estancia o silva. Ya está. Ya lo tenemos. Esas son las estrofas. Y con esto, mis pequeños, tenemos todo lo que le enseñó Andrea Navallero a Juan Boscán. ¿Qué debemos saber? Escúchame bien. Primero, si hablamos de los aportes italianos, tenemos 3. Metáfora, hipérbole y hiperbatón. Son 3 figuras literarias. Si hablamos de los tópicos latinos, carpe diem, vive el día, beatus ille, dichoso aquel, locus ameno, lugar feliz, ubisum, onta. Y si hablamos de las estrofas, versos de 7 y 11, heptasílabo y endecasílabo. Terceto, 3 de 11, cuarteto, 4 de 11, 2 cuartetos, 2 tercetos, soneto, 7, 11, 7, 7, 11, lira, 8 de 11, octava real y ser indefinida de 7 y 11, estancia o silva. Dime, esto está fácil, es bastante información, lo sé, pero está fácil, ¿cierto? A ver, cuéntame, ¿sí? Simplemente son varios datos, pero está sencillo. ¿Estás ahí? ¿Te desmayaste? Ahí está. Mazo. ¿Por qué mazo? Dime qué es lo difícil, Dayana. Dime qué se te hace difícil. Sí, claro, solo que tienes que estudiarlo. Excelente. Sí, tercetos son 2 de 4 y 2 de 3. 2 cuartetos y 2 tercetos. Supongo que diré que sí. Ok. ¿Por qué mazo? Porque vas a tener que estudiarlo después. Nada más. Claro, esto es puro dato. Nada más que dato. Pero son datos que vienen. Son datos que vienen. Eso es lo único. Exacto, en España vas a tener bastantes datos. Eso es lo único que vamos a tener. Ahora, te explico lo que no es dato. ¿Cuál es la octava real? El que tiene 8 de 11. 8 de 11, nada más. ¿Listo? Claro. Ahora, escucha. Todo esto lo trajo Juan Boscán. Y Juan Boscán creó una escuela poética. ¿Cómo se llama la escuela poética? Se llama Escuela Italiana. Ahí está. ¿Por qué? Porque todo proviene de la influencia italiana. Y cuando Juan Boscán trajo la escuela italiana, el líder de la escuela italiana va a ser un amigo de Juan Boscán. Se va a llamar Garcilaso de la Vega. A Garcilaso de la Vega le vas a llamar el Petrarca español.
¿Por qué? Es que Garcilaso admira a dos poetas. En Roma, Garcilaso admira a Virgilio. Y en Italia, Garcilaso admira a Petrarca. Son los dos dioses para Garcilaso. Garcilaso de la Vega es un poeta que idealizó a una mujer. A la mujer que idealizó Garcilaso de la Vega le va a llamar Isabel Freire. Imagina lo siguiente, Garcilaso se enamoró de la mejor amiga de la reina, siendo él un soldado, no seas malo, pues. Garcilaso se le declaró a Isabel Freire, noble portuguesa, siendo él un guardia de palacio. Y a Garcilaso lo rechazaron. ¿Garcilaso se rindió? No. Garcilaso seguía soñando con ella. Ella, ahí está lo peor que puedes hacer, declarártele en el lugar de trabajo o en tu caso en el lugar de estudios. ¿Te acuerdas cuando el primer día del anual te le mandaste, te rechazó y tuviste que verle la cara todo el ciclo anual? Igualito le pasó a Garcilaso. Lo rechazaron y tuvo que verle la cara todo el tiempo porque estaba en el trabajo y ella iba a ver a la reina. Y entonces ella pasó con su novio, alucínate. Él tuvo que verla con el novio. Luego pasó casada porque se casó y él tuvo que verla casada. Pasó embarazada y él la vio embarazada. Pasó con su primer hijo y él seguía viéndola. Y cuando salió embarazada por segunda vez, falleció en el parto. Y entonces Garcilaso se sintió fatal, ¿cierto? Garcilaso le dolió. Isabel Freire muere en el parto, igual Garcilaso lo sufre y Garcilaso la va a exaltar. Es por eso que en las églogas Garcilaso habla sobre todo esto. Si hablamos nosotros de las églogas, en las églogas la más famosa se va a llamar Salicio y Nemoroso. Y en Salicio y Nemoroso Garcilaso va a escribir lo siguiente. El pastor Salicio va a estar enamorado, no, murió también. El pastor Salicio va a estar enamorado de la pastora Galatea. Y el pastor Nemoroso va a estar enamorado de la pastora Elisa. Y Salicio llora. Oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve, Galatea. Estoy aquí llorando, pues la vida temo, y témola con razón, pues tú me dejas. Salicio llora que Galatea lo rechazó. Con mi llorar las piedras se enternecen, su natural dureza y la quebranta. ¿Te das cuenta? Las dos, Tracy, Galatea y Elisa, representan etapas de Isabel. En este caso, Galatea es la Isabel que rechazó a Garcilaso. La Isabel que rechazó a Garcilaso. ¿Te das cuenta? Porque es la que rechaza a Salicio. Ahí está. Ahora, y la otra, sí es lo mismo, Alison. Égloga es un poema pastoril, lo vimos hace 2 semanas, Wilfredo. Y la otra es Elisa. Elisa representa a la Isabel que muere al dar a luz, porque Nemoroso llora porque Elisa murió. Y entonces Nemoroso dice, ¿dónde estarán sus ojos, Ubisum? ¿Dónde estará su sonrisa? ¿Dónde estará aquel vientre de cuna aparecido en una noche de luna? Y Nemoroso llora la muerte de su amada Elisa. Salicio llora que lo rechazaron, Nemoroso llora que murió al dar a luz. Este es el lamentar de los pastores, Salicio y Nemoroso, por las pastoras Galatea y Elisa. Las pastoras Galatea y Elisa. Sobre eso es que habla precisamente esta égloga. Ya está. Garcilaso también tendría sonetos. Uno de los sonetos más famosos de Garcilaso es el soneto 23, el soneto del Carpe Diem. Y Garcilaso diría en este soneto, coged en vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado se cubra de nieve la hermosa cumbre. Coge en tu alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado te cubra de nieve, cabeza blanca, la hermosa cumbre. Vive tu juventud antes de que seas viejo. ¿Y qué es eso? Carpe diem. Carpe diem. Aprovecha tu juventud. Este sería Garcilaso.
La poesía de Garcilaso va a ser tan, pero tan, pero tan, pero tan atractiva que de la poesía de Garcilaso nacen dos. De la poesía de Garcilaso nacen dos. ¿Cuáles son las dos? En Sevilla y en Salamanca. Esto ya es cultura general. Ay, España es puro dato, España es puro dato. De la escuela italiana nace la escuela sevillana. Y en Salamanca, de la escuela italiana, nace la escuela salmantina. De la escuela sevillana, solo por cultura general menciono un autor, Fernando de Herrera. No viene ni va a venir en admisión, solo por no dejar el espacio vacío. Pero el de Salamanca, ese sí lo recuerdas, Fray Luis de León, el Horacio español, el poeta que va a cantar al Beatusile. Esto es en Renacimiento. Mira, tanto Garcilaso, Sevillana y Culterana es la primera parte del siglo de oro, siglo XVI, llamado Renacimiento. Y la segunda parte del siglo de oro nace de acá. La segunda parte del siglo de oro viene por acá. Y esta segunda parte del siglo de oro se va a llamar barroco. Exacto. En esta segunda parte del siglo de oro vamos a tener aquí el siglo XVII, conocido como barroco. Y en el barroco tenemos de la escuela sevillana, la escuela culterana. Y de la escuela salmantina, la escuela conceptista. En la escuela culterana vamos a tener a Luis de Góngora y Argote, el poeta de la luz y las tinieblas, el autor de Soledades, y como conceptista a Francisco de Quevedo y Villegas. Estos son todos los poetas del siglo de oro. Vamos a ver, para entender esto rápidamente. Entonces, podríamos decir que toda la literatura del siglo de oro comienza cuando Andrea Navallero conoce a Juan Boscán y aprende los aportes italianos. Figuras como la metáfora, hipérbole y perbatón. Vamos a tener tópicos latinos como vive el día, carpe diem. Dichoso el pastor, beatus ille. Lugar feliz, locus amenos, onta ubistum. Inmediatamente los relacionas. Y estrofas como el terceto, cuarteto, estancia, silva, lira, soneto, octava real, todos con versos de 7 y 11. Es así que nace la escuela italiana. Con la escuela italiana vamos a tener a Garcilaso de la Vega, el Petrarca español. Sí, Juan Boscán es el fundador de la escuela italiana, pero Garcilaso es el líder, el que destaca. Y es acá que Garcilaso asimila todas las formas. ¿Por qué Petrarca español? Porque tiene, y no solo eso, sino porque tiene el estilo de Petrarca. Petrarca se enamoró de Laura de Noves y sufrió por Laura de Noves, y él va a hacer lo mismo por Isabel Freire. Laura de Noves se casó con otro, Isabel Freire se casó con otro. O sea, en su vida y poesía va a haber una semejanza entre Petrarca y Garcilaso. Y es así que Garcilaso va a escribir las églogas donde Salicio llora por Galatea y Nemoroso llora por Elisa. Aquí vamos a tener que de la escuela italiana nace la escuela sevillana y de la escuela italiana nace la escuela salmantina. Es de la escuela sevillana que viene la culterana. Luis de Góngora y Argote es un escritor culterano, un escritor mitológico, un escritor hermético, complejo, autor de Soledades, fábula de Polifemio y Galatea. Y de la escuela salmantina viene la escuela conceptista y de acá nace Francisco de Quevedo, un escritor satírico, burlón, irónico. Y con esto tienes toda la poesía del siglo de oro. Pregúntame lo que no entiendas. A ver, dime. Cuéntame, recién vamos una hora de clase, cuéntame, ¿todo bien? Nos falta un montón, ¿no? Porque el siglo de oro es enorme. De Garcilaso, ¿qué cosa? ¿Salieron esas dos? Ah, sí, de la escuela italiana provienen las dos escuelas. De la escuela italiana, por influencia, nace la sevillana y la salmantina. Y de la sevillana viene la culterana y de la salmantina viene la conceptista. Esto no tienes que aprender de memoria los nombres de las escuelas porque eso no lo considera mucho San Marcos. La parte de las estrofas, ya, Piero.
Te explico. Cuando tú escribes con métrica, rima, ritmo. La cantidad de versos y la métrica tiene un nombre, se llama estrofa. Si yo voy a escribir con 3 versos y los 3 versos miden 11, se llama terceto. Facilito. Si yo voy a escribir con 4 versos y los 4 versos miden 11, eso tiene nombre y se llama cuarteto. Facilito. Si yo voy a escribir con 8 de 11, se llama octava real, ¿cierto? Octava real. Ahora, ahorita te lo explico. Ahora, ¿qué significa cuando yo, por ejemplo, hago 7, 11, 7, 7, 11? 7, 11, 7, 7, 11, se llama lira. 5 versos se llama lira. La batería de la cámara se está muriendo. Ahora, si yo hago una serie indefinida de 7 y 11, se llama estancia o silva. Es lo único que tengo que aprender. 3 de 11 terceto, 4 de 11 cuarteto, 2 cuartetos, 2 tercetos soneto, 8 de 11 octava real, 7, 11, 7, 7, 11 lira y serie indefinida de 7 y 11 estancia y silva. Simplemente son combinaciones de 7 y 11 que tengo que aprender. Nada más. Ahora, lo que me preguntan, me han mandado una pregunta del examen semanal. ¿Quevedo también es hermético? Sí, pero en otro sentido. Es hermético en el sentido burlón. Ahora, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Si yo digo amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, es un poema de Vallejo. Amorosa llavera de innumerables llaves se refiere a alguien, porque dice estuvieras aquí, ¿cierto? Amorosa llavera de innumerables llaves. Si yo te digo, por ejemplo, tú, mi botellita de veneno, si estuvieras aquí, te estoy comparando con una botella de veneno. Pues yo estoy comparando a alguien con una amorosa llavera de innumerables llaves. ¿Y a qué se refiere? A mamá, a mamá. Te explico. Lo que pasa es que Vallejo está en la cárcel. No, no es sobrenombre porque no estoy colocando el nombre, estoy comparándola. No es un apodo, estoy comparando. Lo que pasa es que Vallejo está en la cárcel y se acuerda que mamá con su llavero era quien abría todas las puertas. ¿Te das cuenta? Mamá con su llavero es quien abría todas las puertas. Y entonces, no, si dices que me duele el aire, me duele, eso es hipérbole, es exageración. Ahora, amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, ojalá, ¿hasta qué hora serían 4 las paredes de esta fría celda? O sea, si mi mamá estuviera aquí, abriría la puerta y saldríamos en libertad los dos. ¿Te das cuenta? Saldríamos en libertad los dos. A eso se refiere. No te preocupen, ahora sí, borramos todo esto un ratito, que te tomamos foto un ratito y borramos para pasar al siguiente punto. Descuida, ¿ya? Ya estamos avanzando. Ahora tenemos que hablar un poquito de la novela, tenemos que hablar un poquito del teatro. Y con eso vamos a matar el siglo de oro. Voy a hacer fugaz acá porque si no, no nos alcanza el tiempo. ¿Ya está? Perfecto. Gracias. Ahora sí, borramos el siglo de oro. Primer punto que vamos a trabajar en este momento. Analicemos la novela del siglo de oro. ¿Listo? Ahí está. Novela del siglo de oro. Si hablamos nosotros acerca de la novela del siglo de oro español, existen diversos tipos de novela, pero son 2 las que me va a pedir el examen de admisión. Novela picaresca y novela de caballería. Comenzamos con la primera y nos vamos a la novela picaresca. Si bien es cierto, la novela picaresca es una reacción a la novela de caballería, vamos a plantear algunas características rápidas. Al hablar de novela picaresca, hablamos de un personaje llamado el pícaro. El pícaro es un antihéroe. El pícaro es un personaje inmoral. El pícaro es un materialista. El pícaro es un personaje que está en contra de la iglesia, anticlerical. El pícaro es un personaje que te va a contar su propia vida,
autobiográfico. El pícaro es el que roba, estafa y miente para sobrevivir. Exacto, Lazarillo. La palabra ateo no existía en esa época, hija. Lo que existe es anticlerical. Es más, Lázaro en algún momento manifiesta un profundo temor de Dios, pero lo que no está de acuerdo es con el abuso de los sacerdotes. Él lo que va a hacer es denunciar el abuso de la mayoría de sacerdotes. Eso es lo que va a caracterizar en este caso a Lazarillo de Tormes. Ahora, si hablamos de la novela picaresca, el pícaro está en contra del caballero andante. Es todo lo opuesto a un caballero andante. Y en esta novela picaresca nosotros vamos a tener una novela de autor anónimo. Esta novela de autor anónimo se llama De la vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, popularmente conocida como el Lazarillo de Tormes. Si hablamos nosotros del Lazarillo de Tormes, tenemos que plantear algunos rasgos formales. Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes es una novela, es género épico. Para San Marcos el género es épico, no narrativo, no te vayas a olvidar de eso. Segundo, el Lazarillo de Tormes tiene un prólogo, una presentación, así se llama, un prólogo y 7 tratados, 7 capítulos. Eso es otro rasgo del Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes se va a caracterizar, ¿por qué? Porque en el Lazarillo de Tormes vamos a tener nosotros un grosero estilo. Pido perdón por el grosero estilo con el que escribo, dice Lázaro, porque representa la forma de hablar de las personas. Exacto, Lazarillo de Tormes está compuesta en narrador protagonista, lo que se conoce como un relato autobiográfico. ¿Qué significa? Que Lazarillo de Tormes te cuenta su historia como si fuera su vida, primera persona gramatical. Exacto. Ese también es otro rasgo importante de la novela. Y en esta novela nosotros vamos a tener ambientes de pobreza, de orfandad, pero eso ya no es forma, eso es fondo. Lo que te hablaba era de la forma de Lazarillo. Si hablamos del fondo, entre los temas de la obra está la honra. La honra aparece como una apariencia. Otro tema importante que aparece es la pobreza, la miseria, sobre todo en los primeros amos, y el hambre. Otro tema importante de la novela es la educación pervertida. Lázaro se vuelve pícaro a patadas. Lázaro se vuelve pícaro a golpes. Lázaro se vuelve pícaro a punta de maltratos. Eso se llama educación pervertida. Otro rasgo que tiene la novela a nivel temático se le llama ausencia de unidad argumental. ¿Qué significa? Que en esta novela no hay una secuencia entre un tema y otro tema. En esta novela no hay una secuencia entre un tratado y otro. Por ejemplo, los personajes que aparecen en el primer tratado no aparecen en el segundo. Los personajes que aparecen en el segundo no aparecen en el tercero. Y así. No existe un personaje que pase de un tratado a otro. Todos los personajes tienen su tratado y con eso terminan. Ese es otro rasgo importante de la novela. Y en esta novela vamos a tener al final el abandono de lo picaresco. ¿Cómo es eso? Al final de la novela, Lázaro deja de ser pícaro. Lázaro abandona la vida de pícaro. Lázaro cambia. ¿Listo? Claro, Lázaro es el único personaje que pasa por todos, obviamente. Si recuerdas esto, podrías decir lo siguiente. Dentro del Lazarillo de Tormes, sepa pues vuestra merced, si se reintegra a la sociedad, sepa pues vuestra merced que a mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Antonia Pérez y de Tomé González, natural de la aldea de Tejares, en Salamanca. Sepa que cuando mi padre trabajaba en la molienda, mi madre vinieronle los dolores del parto y vine yo a nacer prácticamente en el río Tormes, porque nací dentro del molino que está en el río. Por eso me llamaron Lázaro o Lazarillo y me apodaron el Lazarillo de Tormes.
Por un problema de vender peso adulterado, a mi padre lo desterraron. Y mi madre, que se quedó sola conmigo, al final me llevó a la ciudad a hacer posada. Y cuando mi madre trabajaba en la posada, vino una vez a esta el Zaide. Era un negro que se quedaba siempre en la posada. Y yo no entiendo por qué si vivía cerca. Y lo peor es que cada vez que venía se escuchaban aullidos toda la noche. Creo que criaba coyotes. Y creo que el Zaide se está despintando porque mi mamá me ha regalado un hermanito, pero salió negrito. ¿Cierto? Salió negrito. Y entonces, ahora que la madre tiene dos hijos que mantener, el Zaide robaba para mantenerlos, al Zaide lo van a castigar y la madre se va a quedar sola con los dos niños. Entonces Lázaro va a ser regalado. Y es allí que mi madre me dijo, ni oro ni plata te puedo dar, pero un buen amo pongo en tu camino. Y es así que me asenté con el ciego. Después de Dios, Él me dio la vida. El ciego ganaba en un día lo que todos los ciegos del mundo ganaban en un año. El ciego era el más hábil de todos. El ciego era el más astuto. El ciego un día saliendo de Salamanca hacia Toledo me dijo, Lázaro, ¿veis un toro de piedra? Sí, llevadme con él. Lázaro, ¿sabes que si pegas el oído del toro escuchas el animal? Y yo inocente pegó el oído. Cerré los ojos, el amo agarró y me reventó la cabeza contra el toro. Aprende tu primera lección. Estás solo en este mundo y no puedes confiar ni en tu propia sombra. Y es así la educación pervertida que hizo que Lázaro aprenda. Con el ciego pasó varias aventuras. ¿Cómo lo dejó? Haciendo que se estrelle de cara contra un poste. ¿Qué dice? Siempre tuvo una duda. Se origina de esa... Claro, el término hoy en día de Lazarillo, guía de ciegos, se origina en esta novela. Pues Lazarillo es el que guía a los ciegos. Luego tenemos el clérigo tacaño, el clérigo que tenía la comida bajo llave. Con este clérigo Lázaro aprendió a rezar y Lázaro decía, Diosito, tengo hambre. Y el amo, ¿cómo que vas a decirle tengo hambre? No le pidas comida a Dios, pídele la oportunidad de conseguir la comida. Y como yo solo comía cuando se moría alguien en los velorios, entonces aprendí a rezar, Diosito, mátate a alguien, pues. Diosito, tengo hambre. Diosito, acá a la vuelta hay una señora que está mejor contigo, llévatela, llévatela, Diosito. En una semana Diosito se mató a 3. Bien, pero la semana siguiente la gente no moría. Al final Lázaro se consiguió la llave del cofre y le robaba los panes haciéndole creer que eran ratones. Hasta que lo descubrieron y le dijeron, aquí está el ratón y la serpiente, te sanas, te largas. El tercer amo de Lázaro es el escudero. Este se veía elegante, adinerado, era joven, pero el escudero era más pobre que el mismo Lázaro, la apariencia. Con el escudero, Lázaro mantiene a su amo. Lázaro mendiga para los dos. Pero un día vinieron a cobrarle una deuda, el amo se marchó y nunca más volvió. Estos tres amos corresponden a un Lázaro niño. Luego viene el cuarto amo, el fraile de la Merced. Este caminaba, caminaba y caminaba. Con él tuve mi primer par de zapatos nuevos. Lástima que me duraron tan solo una semana. Y por mucho caminar y otras manías que prefiero no mencionar, lo dejé. Me asenté con un buldero, el que vende bulas, documentos firmados por el Papa. El tipo era un estafador, inventaba milagros con tal de vender más bulas. Y por miedo a la ley, Lázaro lo dejó. Me asenté con un pintor, un maestro de pintar panderos, panderetas. Aprendí algunas cosas del oficio, pero como no era de lo mío, lo abandoné. Estos tres amos en donde Lázaro no menciona la comida se llaman Lázaro joven. Luego me asenté con un capellán, el encargado de la capilla. Y con el capellán yo ganaba dinero, es el primer amo que le da un sueldo. Vendía agua, pero yo me dije, merezco ganar más dinero. Es así que me asenté con un alguacil. Con el alguacil hacíamos rondas nocturnas y al final con el alguacil en un momento determinado vi que era muy peligroso, por eso lo dejé. Y el último amo sería el arcipreste de San Salvador. Y con el arcipreste, me dio el empleo de pregonar vinos. Vendía vinos, ganaba buen dinero y me ofreció un empleo de la corona. Pero para tener un empleo de la corona había que estar casado.
y me presentó una criada suya. Es así que casándome con su criada, yo tenía el sueldo de vinos, el sueldo de anunciar leyes, el sueldo de mi esposa, todo era felicidad, vivía en una casita junto a la de mi amo, siempre mi amo me daba algunas cosas, todo era felicidad, hasta que comenzaron los rumores que yo no sé qué y sí sé qué, que mi esposa la habían entrado a la casa del amo, que le daba de comer, que se quedaba a hacerle la cama. No hay pruebas, ojo, la novela no te da pruebas, solo dice que hay rumores. Y Lázaro dice, y yo tengo también mis sospechas. Pero entonces se puso a pensar, por un lado tu dignidad y por el otro lado 3 sueldos y una casa. Si me da, yo creo que no hay pruebas suficientes. Yo creo fielmente en mi esposa y yo confío en ella. Obviamente, ¿no? Yo confío en ella. Y si me llegase a pasar algo más, se lo contaré próximamente. Lo que está haciendo Lázaro en realidad es demostrar que no quiere volver a buscar un amo. Lázaro obviamente sabrá que la esposa le es infiel, pero ¡ala, qué flojera! Buscar un amo más, es que estoy cómodo. A eso se le llama reincorporarse a la sociedad, abandonar lo picaresco, y en algún tiempo la presa San Marcos le llamó el pecado de Lázaro, porque Lázaro deja la vida de pícaro a cambio de reinsertarse en la sociedad y soportando la infidelidad de su esposa. Eso sería novela picaresca. Segundo punto, al toque, estamos avanzando de manera brutal aquí. El segundo punto ya no es la novela picaresca, es la novela de caballería. Ese es el segundo punto importante, novela de caballería. Y entonces, si hablamos nosotros aquí acerca de la novela de caballería, la novela de caballería es todo lo opuesto a la novela picaresca. En la novela de caballería, entonces también llamo al final Pecado de Lázaro, reintegro a la sociedad. Sí, pero te digo que Pecado de Lázaro lo usaba San Marcos en el ciclo 2017-1, 2017-2, y dejó de usar ese término. Ahora le llama reincorporación o reintegro a la sociedad, pero es lo mismo, no te preocupes. Ahora, si hablamos de la caballería, claro, el protagonista de la caballería es un héroe caballero andante. Así le vas a llamar, héroe caballero andante. Si hablamos de la novela de caballería, el héroe es idealista, el héroe es moral, el héroe es fantasioso, el héroe actúa con decoro. ¿Qué es decoro? Actuar correctamente de acuerdo a las circunstancias. Ese es el héroe. ¿Listo? Si hablamos nosotros de la novela de caballería, en la novela de caballería vamos a tener, por ejemplo, una de las primeras novelas que va a tener España se va a llamar Amadís de Gaula. Este es el modelo del caballero andante, Amadís de Gaula. Cervantes va a admirar a Amadís de Gaula en el Quijote, por eso la única novela que no fue quemada de Quijote en caballería fue Amadís de Gaula. Todo lo demás lo quemaron. Y en el Lazarillo de Tormes vamos a tener también la parodia de Amadís de Gaula, porque vamos a tener cierta ironía sobre esto. Amadís nació en un río, Lázaro nació en un río, Amadís de Gaula con topónimo, Lazarillo de Tormes con topónimo. ¿Te das cuenta? Ese es el referente. Ahora, si hablamos de novela de caballería para tu examen, lo que te va a pedir San Marcos es Miguel de Cervantes. Y si hablamos de Miguel de Cervantes, directo, de frente, lo que te va a pedir San Marcos es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué sabemos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Si hablamos nosotros acerca del Quijote, en el Quijote vamos a tener lo siguiente. Punto número 1, con Don Quijote de la Mancha, forma y fondo, separa, comienza por la forma. Es una novela, pertenece al género épico. Tiene 2 partes. La primera parte del Quijote es del año de 1605 y la segunda parte del Quijote es del año de 1615. Son 2 libros, son 2 libros. ¿Por qué esa no está en picaresca? ¿Cuál? ¿El Quijote? Porque no es picaresca. Es una novela de caballería que quiere matar a la novela de caballería, pero no es picaresca. No es un antihéroe que roba, está gimiente, para nada. Es un hombre que se siente caballero andante. Otro, en esta novela vamos a tener un narrador omnisciente. ¿A qué le llamamos narrador omnisciente? Un narrador en tercera persona gramatical.
Otro detalle que tenemos acá, que viene en San Marcos, el estilo cervantino. En la novela vamos a tener los 3 niveles de lenguaje. ¿Cómo es eso? Hay un lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es el lenguaje del narrador. Hay un lenguaje señorial. El lenguaje señorial y soberbio es el lenguaje del Quijote. Y hay un lenguaje, en este caso, un lenguaje popular o un lenguaje culto, perdón. Vamos a ver. ¿Qué dice fuera de la historia? Sí, narrador omnisciente fuera de la historia. Vamos a plantearlos así. El lenguaje coloquial se lo atribuyes a Sancho. El lenguaje señorial se lo atribuyes al Quijote y el lenguaje culto, pero nada fuera de lo común, se le atribuye al narrador. Así lo plantea la regla. Otro detalle, Cervantes dice que él no es el autor del Quijote. Cervantes dice que él solo está traduciendo a Don Quijote de la Mancha. Para Cervantes, el verdadero autor del Quijote se llamó Cide Hamete Benengeli. Obviamente Cervantes te está mintiendo. Lo que pasa es que Cervantes hace una mentira demasiado creíble. Cervantes está fingiendo que él no es el autor del Quijote. Solo es ficción, nada más. Otro detalle, el Quijote es una macronovela. ¿Por qué el Quijote es una macronovela? Porque tú abres el Quijote y te vas a encontrar varios relatos dentro. Hay cuentos, hay poemas, hay una novela completa. Si hablamos del Quijote, el tema fundamental del Quijote es la lucha entre el idealismo versus el pragmatismo. Este es el tema del Quijote, el idealismo contra el materialismo. Pero San Marcos utiliza la palabra pragmatismo. Si hablamos del Quijote, el idealismo lo representa el Quijote y el pragmatismo lo representa la realidad. Es decir, el Quijote se va de cara contra la realidad. A eso se le llama el sentido trágico. No todo, pero sí la mayoría, porque el narrador en tercera persona o es omnisciente o es narrador objetivo, pero el narrador objetivo es de la vanguardia, ¿cierto? El narrador objetivo es de la vanguardia. Sí, el de primera persona sí es autobiográfico, pero también existe narrador testigo. Son 4 tipos de narrador: omnisciente, objetivo, protagonista y testigo, ¿sí? Protagonista y testigo son parte de la obra, omnisciente y objetivo no lo son. Por ahora vamos viendo 2, ¿no? Protagonista y omnisciente, poco a poco. Ahora, si hablamos nosotros de esto, ¿por qué el Quijote tiene una dimensión trágica? Porque el Quijote se va de cara contra la realidad. Ese es el conflicto, el Quijote se va de cara contra la realidad. Y acá vamos a tener oposiciones. Un tema fundamental de la obra es el ser versus el padecer. Es decir, la realidad versus la ficción. Una cosa es lo que ve Quijote y otra cosa es lo que ve Sancho Panza. ¿Listo? Y acá, acuérdate que en la primera parte de la novela, voy a ser brevísimo porque si no tendría que hacer 3 pizarras más. La primera parte de la novela se caracteriza porque es del año de 1605 y en esta primera parte tenemos la primera salida de Don Quijote. ¿Qué caracteriza la primera salida de Don Quijote? Se arma caballero, se alista caballero en una venta. En esta primera salida, Quijote confunde una venta con un molino, con un castillo. En esta primera salida, Quijote va sin Sancho, va completamente solo. Y en esta primera salida, cuando se encuentra con unos mercaderes, intenta enfrentarlos y al final termina cayendo del caballo y los 20 tipos le pasan por encima. Un vecino suyo lo reconoce, lo sube a una carreta y lo lleva a su casa. La primera salida termina con el Quijote molido a palos. La segunda salida del Quijote ya no va solo. En la segunda salida, Quijote va con Sancho Panza. Y entonces acá viene el ser versus el parecer. Porque en esta segunda salida, Quijote ve gigantes, Sancho ve molinos. Quijote ve ejércitos, Sancho ve ovejas. El ser versus el parecer. Hasta que llegan a una posada, Quijote ataca los barriles de vino pensando que también eran gigantes, el vino se chorrea, entonces viene el dueño y lo agarra a golpes y se le disloca el hombro. Y Quijote regresa enjaulado a casa. Esta es la primera parte, claro, realidad ficción. La segunda parte de Don Quijote va a ser del año 1615. Y en esta segunda parte nosotros vamos a tener acá la tercera y última salida de Don Quijote. Y en esta tercera salida aparece un personaje nuevo,
se llama Sansón Carrasco. Sansón Carrasco es un experto en letras y en armas que se va a disfrazar del caballero de la Blanca Luna. Lo va a retar a duelo al Quijote y lo va a vencer. Y entonces el Quijote solito va a regresar a casa, porque eso dice el Código de Caballería. Cuando Quijote regresa a casa, se deprime y es allí en que Quijote prácticamente hace su testamento y muere. Exacto, Tracy. Si Cervantes escribió este libro, es porque había una persona que en 1614 escribió el Quijote apócrifo. Se hizo llamar Alonso de Avellaneda y por eso Cervantes, como lo piratearon, es que en 1615 escribe la tercera y última salida. Cuando Quijote sale de su casa se llama salir. La primera vez que salió fue solo, lo molieron a palos. La segunda vez que salió fue con Sancho, regresó con el hombro dislocado y enjaulado. Y la tercera vez que salió, Sansón Carrasco lo venció, regresa a casa, se deprime, hace su testamento y muere. Quijote recupera la cordura y Sancho pierde la suya. Buscaré a su Dulcinea, le contaré a mis hijos sus aventuras, lo que se conoce como la quijotización y la sanchificación, el intercambio de psicologías. Y Cervantes dice, Quijote nació solo para mí y yo nací solo para él. Por favor, no levante de su tumba a mi caballero para hacer tontas continuaciones. Claro que lo dejen muerto. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Todo claro? Me falta media pizarra para que te salga todo el material. Sí, el tema de hoy es enorme. Las 2 primeras semanas fueron temas chiquititos, el tema de hoy es enorme. El amor es como el Quijote, solo recobra la cordura para morir. Uy, estás poético, Piero, estás poético. Vamos, igual a ti te conviene, a más temas avanzo yo, tú aprendes más, ¿cierto? ¿Puedes repetir la última salida? Ya. Quijote salió en la última parte, Quijote salió, y este Quijote va a volver gracias a que Sansón Carrasco, un experto en armas y en letras, va a disfrazarse de caballero andante. El cura le va a pedir a Sansón Carrasco que se disfrace de caballero andante, lo reta a duelo al Quijote y lo vence. Y cuando Quijote es vencido, tiene que regresar a su casa. Y es ahí donde se deprime, pide hacer su testamento, deja todo ordenado, recupera la cordura y muere. Muere como Alonso Quijano. Y Sancho Panza se lamenta y Sancho Panza se mete en el idealismo. Al final hay un intercambio de psicologías. Ese es el final del Quijote. ¿Listo? Ya está. Uy, pero creo que en la primera Quijote le... Ah, sí, obvio, pero si me pongo a contar eso, la clase acaba a las 2 de la tarde. Sí, obviamente que sí. La obra es mucho más grande. Son más de 1500 páginas. Estoy haciendo solo la síntesis porque tenemos un horario que cumplir. ¿Listo? Ya está. Perfecto, le tomamos foto entonces a esto y pasamos al último punto. Quiero hablarte de Calderón de la Barca brevemente y con eso ya tenemos todo. ¿Está borroso? ¿Qué cosa está borroso? ¿Se ve bien la pantalla? A ver, confirmen o es su internet. ¿Se ve bien? No sufras. ¿Sí se ve bien? Confírmame los demás. ¿Sí? Perfecto, entonces solo es tu internet, Ah, ya. Solistar. Ya, vamos. Último punto. Ya le tomamos Lope de Vega. Y por el otro lado, Calderón de la Barca. Mira, si hablamos nosotros cerca de Lope de Vega, con Lope de Vega tenemos un teatro popular. Con Lope de Vega tenemos un teatro del gusto. Con Lope de Vega tenemos un teatro que se ambienta en España, es decir, nacionalista. Y es acá donde destaca, por ejemplo, Fuenteovejuna, donde el comendador abusa de las mujeres de Fuenteovejuna y el pueblo, cuando abusan de Laurencia y se la llevan en plena boda, el pueblo, asusado por Laurencia, termina matando al comendador. Y cuando el rey manda investigar, al final el rey los perdona. ¿Te acuerdas? Eso es Fuenteovejuna. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, mi señor. Ya, lo que te pide el examen es Calderón de la Barca. Si Lope es popular, Calderón de la Barca es culto. Si Lope es del gusto, Calderón de la Barca es un teatro moral. Si Lope es nacionalista, Calderón de la Barca es universalista. Sus obras se ambientan fuera de España.
Calderón de la Barca va a trabajar lo que se conoce como el drama filosófico. Calderón de la Barca va a filosofar sobre la existencia humana. Calderón de la Barca va a hablar mucho sobre el libre albedrío, el hombre y su libertad, el libre albedrío. Pedro Calderón de la Barca, sí, eso es en Lope de Vega. Pedro Calderón de la Barca va a trabajar mucho entonces lo que es el existencialismo, la vida como un sueño. Esto es Calderón de la Barca. Y esto lo vamos a ver en la obra de ese nombre. La vida es sueño es una obra de teatro ambientada fuera de España. La vida es sueño es una obra de teatro ambientada en Polonia. Y es en Polonia que el rey se llamaba Basilio. Basilio estaba casado con Clorilene y Basilio y Clorilene eran los padres de Segismundo. El día en que nace Segismundo, ya la mamá tenía presagios, pesadillas. El día en que nace Segismundo, la mamá muere. El día en que nace Segismundo hay un terremoto. El día en que nace Segismundo hay un eclipse. Y entonces Segismundo, al creer el padre que es maligno, lo va a encerrar en una torre. No se va a atrever a matarlo, quiere poner a prueba el destino más adelante. Pero Segismundo va a ser encerrado en una torre toda su vida. Se dice que el encierro de Segismundo exacto es una alegoría del pecado original, porque el único delito que cometió Segismundo fue nacer, ¿cierto? Fue nacer. El guardián de Segismundo se llamaría Clotaldo. Clotaldo cuida a Segismundo todo el tiempo. Clotaldo dejó a su esposa embarazada y Clotaldo, al dejar a su esposa embarazada, le dijo, cuando nazca mi hijo me lo crías y me lo mandas. Pero no nació hijo, nació hija. Y nunca le hablaron del papá. ¿Por qué? Porque nunca viajaría. Se supone que es mujer. Rosaura no conoce a su papá y se da a entender que muere su mamá. Y la única que cuida o el único que cuida de Rosaura es Clarín, el personaje cómico, su criado. Y como Rosaura está solita, es la víctima perfecta de un abusador. Y este abusador se llama Astolfo, el primo de Segismundo. Astolfo seduce a Rosaura, Astolfo hace lo que quiera con Rosaura y luego Astolfo abandona a Rosaura. Dice que como va a ser rey, tiene que casarse con su prima Estrella. Estos son los personajes de La vida es sueño. La obra comienza cuando Rosaura, junto a Clarín, disfrazada de hombre, viaja para buscar a Segismundo. Perdón, viaja para buscar a Astolfo, para matarlo. Y cuando Rosaura está viajando a buscar a Astolfo, se encuentra en la torre y ve a Segismundo. Segismundo está en la torre encerrado diciendo cosas como, ay, mísero de mí, ay, infelice, apurad los cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa tenido, vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Aunque respondedme para adelantar mis desvelos, dejando de un lado cielos el delito de nacer. ¿En qué más os pudo ofender para que me castiguen más? ¿Acaso no nacieron los demás? Y si los demás nacieron, ¿qué beneficio tuvieron? Que yo no gocé jamás. Nace el ave, extiende las alas y echa a volar. Nace la serpiente, se arrastra y echa a andar. Y yo, ¿qué pienso más? Tengo menos libertad. Ahorita te voy a explicar lo de existencialismo. Espera un momento. Primero tenemos el tema del libre albedrío. Lo que acaba de hablar Segismundo es libre albedrío, ¿no? Yo, ¿por qué estoy preso? ¿Cuál es mi delito? Segundo tema. Rosaura y Clarín son encontrados por Clotaldo y Clotaldo piensa que es varón y al ver la espada piensa que es su hijo. Y Clotaldo se los lleva al rey y pide para no matarlos. Y el rey los perdona. Es aquí que Basilio va a poner a prueba a Segismundo. Lo drogan, lo duermen, y cuando Segismundo despierta en el palacio, piensa que es un sueño. Ahí está el existencialismo. Segismundo piensa que es un sueño, Segismundo se alborota, y en el momento en que Segismundo se alborota, arroja un guardia por el balcón, casi mata a Clotaldo, insulta a todo mundo, y entonces en ese momento lo volvieron a drogar, y Segismundo despertó en la torre. ¿Qué pensó Segismundo? Que todo había sido un sueño. Y entonces él dice, aquí está el existencialismo. Yo
Estoy de estas prisiones atado, pero en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Una ilusión. ¿Qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Qué triste que a Gran Calderón lo recuerden con ese hombre. Pero bueno, si te das cuenta, Calderón de la Barca, con el monólogo de Segismundo, lo que está diciendo es, no sé si es la vida, la realidad o un sueño. Eso es el existencialismo, el conflicto entre qué es real y qué no es real. El pueblo lo libera. Segismundo se enfrenta al ejército de su padre y Segismundo vence. Claro, es barroco, pues. Y cuando Segismundo vence, no, para nada. Cuando Segismundo vence, el rey dice, mátame. Y Segismundo dice, no, yo no creo en el destino. Párate, tú eres mi padre y cuando tú mueras, yo gobernaré. Pero antes tengo unas órdenes que dar. Y dice, Astolfo, tenemos que hablar. Primero, Clotaldo, tú eres mi consejero y si yo me voy al palacio, allí te quiero. Y Clotaldo va a ser noble, le darán cuanta nobleza pueda tener. Clotaldo dice, gracias, mi señor. Segundo, Astolfo, ¿te acuerdas de esta muchacha? Pero señor, ella no es noble, como diciendo, no me pueden obligar. Y ahí Clotaldo se enoja. Ella es mi hija y si yo soy noble, ella es tan noble como yo. Entonces ahora sí Rosaura puede matar a Astolfo. Ahora sí es legal matarlo, ahora sí es permitido matarlo. Lo tienes enfrente y entonces el objetivo es la vieja confiable. Se arrodilla. Rosaura, ¿te casas conmigo? Solo hay dos caminos para limpiar tu honra, o matarlo o casarte con él. Y lo tienes enfrente al maldito humillado pidiéndote matrimonio y Rosaura le dice, acepta. Ay, amiga, date cuenta. Rosaura le dice, acepto. ¿Por qué? Porque esta es una obra cortesana, es una obra escrita para la corte y es escrita por un varón, obviamente, ¿no? Rosaura aceptó casarse con Astolfo. Y Segismundo dice, y para que tú no te sientas sola, Estrella, yo me caso contigo y serás la reina. Y Estrella dice, gracias, señor, gracias. Y el pueblo grita, ¿y si ellos que te maltrataron los premias? ¿A nosotros que te liberamos? ¿Qué nos das? A ustedes les doy la misma torre donde estuve encerrado. ¿Qué? Al pueblo que lo liberó les doy la misma torre donde estuve encerrado, porque ustedes ante el rey se atrevieron a levantar la mano. Oye, te liberaron, castigados. Oye, pero ellos te sacaron de la torre, enciérralos. Y el papá dice, pero qué sabio hijo tengo. Gracias, Clotaldo. No, señor, a mí no me mire, esto es heredado. Y Segismundo dice, ¿pero de qué se sorprende? Si mi maestro es un sueño. Solo espero que mañana al despertar no esté nuevamente en la torre y todo esto haya sido un sueño. Es decir, al final Segismundo castiga a todos y aplauden. ¿Por qué? Fuente Ovejuna es una obra escrita para el pueblo. El pueblo es perdonado. En cambio, La vida es sueño es una obra escrita para los nobles y los nobles aplauden ese final. Este es el final que querían para Fuente Ovejuna, que los maten a todos. ¿Te das cuenta? Todo depende de la condición social, nada más. Y listo, señores, ahora sí vamos a la separata de manera brutal, 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 para aprovechar el tiempo. A ver, atento, pequeñín, sobrado. 3, 2, 1, va, pero con mi condición social no me gustó el final. Ah, entonces lea Fuente Ovejuna. Lee Fuente Ovejuna. Si no te gusta el final, cambia el libro, nada más, no te compliques. Mi botellita. A ver, pequeño. Obviamente cada libro pertenece a una época, pertenece a un contexto. Sí, sí, parece botella de detergente, ¿no? Oye, sí, bien alucinante, tienes razón. Ya, a ver, no me hagas roche. Uno dice, la égloga es un poema pastoril o bucólico, en donde los personajes están idealizados y el tema es de carácter amoroso. Rural no puede ser amoroso. Uno deja de llorar por ella. Muy bien. Dos, en relación a las formas estróficas, estrofas que empleó Garcilaso, marque la alternativa que completa el siguiente enunciado, que se utilizó desde el siglo III en Italia, está formado por
versos de 11 sílabas. Ojo, de 11. La lira tiene 7, se va. La copla no tiene nada que ver acá. La octava real también tiene 11. Puede ser la A o la D, pero la A dice 2 cuartetos. No, son 8 versos de corrido. La D, 2 tercetos y 2 cuartetos. Aunque primero son los cuartetos, pero sí, soneto. ¿Ya ves? Estaba fácil. 3. En la novela picaresca del siglo XVI, el pícaro es la figura opuesta al caballero andante y al místico medievales, porque se trata de un personaje antihéroe. Antihéroe. Clave, dedo. Excelente. Pregunta número 4. A ver. En relación, tienes que empezar por la pregunta, no por el texto. En relación a la cita anterior, marca la alternativa que completa la siguiente afirmación. La descripción que realiza Don Quijote sobre los molinos de viento no coincide con la de Sancho Panza. Mira, 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 esto es hermoso, esto es nivel San Marcos. Tú marcas la clave sin leer el texto. ¿Por qué lo de Quijote y lo de Sancho no coinciden? Porque están en mundos distintos, el ser versus el parecer, la realidad versus la ficción, porque Quijote se ha atrofiado la cabeza por los libros de caballería. ¿Puedes marcar la clave sin leer el texto? Cuéntame, ¿sí? ¿Un intercambio de psicologías? No, porque esa es la última página del libro. ¿Sancho no ve los gigantes? No hay gigantes. ¿Quijote vive en el mundo de caballerías? Sí. ¿Y esta ha sido víctima de un mago? No hay magos. Sin leer el texto te sale la C. Profe, ¿así se puede hacer San Marcos? Claro, así siempre lo hacemos. 5. Marque la alternativa que complete la siguiente afirmación sobre una característica importante de la novela picaresca. La configuración del pícaro como antihéroe lo presenta como antípoda del caballero andante. Ya, pues, dedo, 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 dedo. 6. La vida y sueño de Calderón de la Barca es una obra escrita en verso. Dramática, ¿cierto? Teatral puede ser. Ya salió la clave. Se caracteriza porque desarrolla un estilo solemne y alegórico. Alegórico es hablar con símbolos. En tal sentido, tiende a... es una obra reflexiva. Solo hay una que dice dramático. ¿Te das cuenta cuál es la única que dice dramático? Avioncito. Avioncito. 7. La vida es sueño de Calderón de la Barca. El pueblo de Polonia se subleva para liberar a Segismundo porque no quiere que Astolfo sea el rey. Liberar a Segismundo porque no quiere que Astolfo, el duque de Moscovia, sea rey. Ya salió, no hay augurios, no hay derrocar al rey ni tomar el poder. Es evitar que Astolfo herede el trono. Astolfo es el duque de Moscovia. Avión, avión. 8. Dice así. Cuando el príncipe Segismundo dice, el delito mayor del hombre es haber nacido, pecado original. Busca algo que diga pecado original o algo parecido al pecado original. El ser humano, una vez que alcanza el poder, olvida su origen. No, el rey que gobierna, no. Ya salió la B. El culpa con la que nace todo ser humano. Eso se llama pecado original. 9. En el siguiente fragmento del poema de Luis de Góngora, ¿qué característica del barroco español destaca? Mientras por competir con tu cabello oro bruñido el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el hilo bello. Pausa, no marques claro, escúchame. Góngora no está en el prospecto, así que si Góngora viene, es complejidad, barroco, hermetismo, y 2 figuras literarias siempre se asocian al barroco, la metáfora y el hiperbatón. También vamos a tener alusiones mitológicas. Esos son los rasgos del barroco. ¿Listo? Complejidad, exuberancia, metáfora, hiperbatón, alusiones mitológicas. En este caso no hay alusiones mitológicas, pero yo estoy diciendo que tu cabello es oro bruñido. Eso es metáfora y vino en San Marcos. Y también está desordenado todo. Mientras por competir con tu cabello oro bruñido el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el hilo bello. Metáfora y hiperbatón. ¿Cuál sería la clave? Excelente. La C no puede ser. Límites, ¿qué tiene que ver la realidad con la ficción? La 9 no tiene nada que ver. Realidad ficción es Quijote, realidad ficción es Calderón de la Barca, esto es Góngora, es retorcimiento formal, es metáfora e hiperbatón, nada más. 10. ¿Qué tema renacentista destaca en los siguientes versos de la égloga primera de Garcilaso de la Vega? El sol tiende los rayos de su lumbre, rayos del sol. Rayos del que dice, e inestabilidad nada, inestabilidad. ¿Dónde hay inestabilidad? Estás diciendo en la 9, lo que estás diciendo es que el sol compite con tu cabello
y que tú compites con la naturaleza, con el lilio, no estás hablando de otra cosa. Movimiento, inestabilidad social menos. De inestabilidad es de la realidad. Inestabilidad social significa que vas a cambiar de clase social. En la 9 yo estoy comparando a la mujer con la naturaleza, no tiene nada que ver. A ver, la 10. El sol tiende los rayos de su lumbre. Sol puede ser locus amenos, ¿cierto? Por montes, por valles, despertado. Otra vez, puede ser locus amenos. Las aves, animales y la gente, cual por aire claro va volando. Sí, parece que es locus amenos. Cual por verde valle o alta cumbre, paciendo va seguro y libremente. Cual con el sol presente va de nuevo al oficio y usado ejercicio de su natura menester de inclina. Paisaje, paisaje, paisaje. Locus amenos. En ningún momento dices qué dichosa la vida del que vive en el campo. Si yo dijese qué dichosa la vida, marcaría la A, pero acá no dice eso. Por eso la clave es locus amenos. Pregunta 11. Con respecto al fragmento de Lazarillo de Tormes, marque la afirmación correcta. Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber. Por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente, anticlerical, porque en cofradías mortuorios que rezamos a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador, anticlerical. Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone que jamás fue enemigo de la naturaleza humana, sino entonces si esto era porque comíamos bien y me hartaban, anticlerical, anticlerical. ¿Cuál sería la clave? ¿La B? Doble moral del siglo XIV, no, pues, ¿cómo va a ser el siglo XIV si la novela es del siglo XVI? Ah, ya está, una crítica al clero, la D está mejor. Ten cuidado con los siglos, ten cuidado con los siglos. 12 sobre Don Quijote, verdadero o falso. Sancho y Quijote se enfrentan a los molinos al inicio de la segunda salida. Al inicio de la segunda salida, ya, Sancho no se enfrenta, solo Quijote. La primera es falsa, la primera es falsa. Sancho no se enfrenta, Sancho le dice, deténgase, deténgase, señor Don Quijote. Don Quijote aconseja a Sancho en el gobierno de la ínsula, claro, le ofrece una isla y le da consejos para gobernar ella, ya salió la clave. Sansón Carrasco vence a Don Quijote y provoca que regrese, verdadero. Don Quijote reconoce ante Sancho no haber sido armado, falso. Y en la primera salida, el caballero Blanca Luna, falso. Ese aparece en la última salida. Siempre preguntan por las salidas. 13. Marque la alternativa relacionada con el siguiente fragmento de La vida es sueño. Nace el ave y con alas que le dan belleza suma, apenas es flor de plumo, ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad del nido que dejen calma. O sea, nace el ave y echa a volar, ¿cierto? Y luego dice, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Ah, está reflexionando sobre la libertad, está reflexionando sobre su libertad. Solidaridad, no. Predestinación, no. Ahí está. Reflexión acerca de la libertad. 14. ¿Qué característica del teatro cortesano podemos identificar? Apurad los cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Existencialismo, reflexión filosófica, busca algo parecido. El teatro de Lope no es reflexivo, este sí es reflexivo. ¡Claro! Beso, 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 beso. Y 15, con respecto al siguiente parlamento, Segismundo de la vida es sueño, ¿qué es lo correcto? Pues tan parecidas a los sueños son las glorias, que las verdaderas son tenidas por mentirosas y las fingidas por ciertas. Realidad, ficción, realidad, ficción. Tampoco hay unas de otras que cuestión sobre saber si lo que se ve y se goza es mentira o verdad. El límite entre la realidad y la ficción. El límite entre la realidad y la ficción. ¿Cuál sería la clave? La B no, la B habla de libertad. Háblame de realidad y ficción. La C. Excelente. La letra C. Y siendo exactamente 11:49, tenemos toda la separata lista. ¿Por qué no la A, o sea, la C parece más? A ver, tiene una duda existencial luego de su estancia en la corte de Polonia. Para empezar, la duda existencial viene desde antes, ¿correcto? Viene desde antes. Y no es en este caso una duda existencial, sino es un conflicto entre realidad y ficción. Es un conflicto entre dónde está el límite de la realidad y dónde está el límite de la ficción. Eso es lo que está planteándose. Ahí tienen el quizzes, entren todos, señores, y demuéstrame que has estado atento a la clase. Listo, señores, los espero aquí para la retroalimentación. Quiz.
A ver, ¿pueden agrandar un poquito? Ahí está. Me acerco un poco a la pantalla, perdónenme. Ahí está, ya. A ver, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Difícil erudición del estilo de la poesía de Góngora. Ya, pues, lo único que tenías que saber acá es cuál es la escuela de Luis de Góngora y Argote. Y la escuela de Luis de Góngora era culterana o conceptista. Góngora es un escritor culterano, ¿cierto? Culterano. ¿Por qué? Porque es erudito, porque es complejo. La primera era culteranista, ¿cierto? Muy bien, la clave la letra C. A ver, ahí está, con raya de pantalla. Dos, entre los temas del Renacimiento, el tema que habla de la vida pasible del pastor. Un momento, ¿te está hablando del pastor o del campo? Si te habla del campo es locus amenus. Si te habla del pastor es beatus ille. Ah, miren, las claves solo hay uno, beatus ille. La clave sería beatus ille, que significa dichoso aquel, dichoso aquel. Carpe diem no puede ser porque carpe diem es vive el día. Carpe diem es goza el momento, carpe diem es aprovecha tu juventud. En este caso es beatus ille, que significa dichoso aquel, dichoso el pastor. Ese es el tema. Clave beatus ille. Ah, casi marcas carpe diem. Muy bien. ¿Son solo dos? Sí, profesor, son los dos. Perfecto. Entonces con esto terminamos. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Un gran abrazo. Hasta luego. La próxima semana